Sean muy bienvenidos. Hoy vamos a estar hablando de varios temas. El primero de ellos tiene que ver con una polémica que parece que cada tanto se reedita cada vez que alguien, generalmente un actor político, cuestiona la vigencia del alcohol cero a la hora de conducir. Vamos a ver un resumen de este tema, de esta nueva polémica, y ya venimos con un invitado especial aquí en Piso. En una entrevista del ciclo Postdata para El Observador, el intendente de Maldonado cuestionó la normativa vigente que establece cero alcohol en sangre para conductores. Antía dijo que esa medida fue tomada cuando estaba el Frente Amplio en el gobierno, cuando Tabaré Vázquez había tenido éxito con la política contra el tabaco y quería prohibir todo. Antes era 0,3 y ese margen te permite medirte, dijo el intendente, y agregó: agarrabas la práctica, sabías que tomando algo no te daba, pero si es cero ahora y tomás un sorbo marchaste, entonces decís, bueno, me tomo la botella. Para Antía, el alcohol cero atenta contra aquellas reuniones familiares en donde tomás una copa o una cervecita. A estas afirmaciones respondió el ministro de Salud Pública. Error conceptual, sorry, escribió Daniel Salinas en Twitter y agregó: alternativas hay, conductor designado, taxi, Uber, vans, bus. Todos felices, comieron perdices y escanciaron. Muy bien, allí teníamos entonces por lo menos las líneas generales de esta nueva polémica. Otros actores políticos también contestaron, la mayoría, bueno, cuestionando los dichos de Antía. Y tiene sin duda muchas aristas estas afirmaciones del intendente de Maldonado, pero vamos a ir primero con los aspectos técnicos, precisamente, bueno, ¿qué implica esto en materia de seguridad? Ya estamos aquí con Federico Tucci, responsable de comunicación de la Fundación Gonzalo Rodríguez. Muy buenas tardes y gracias por acompañarnos. No, por favor, muchas gracias. Uno presume que en la Fundación tienen una carpeta que ya es, ¿no?, la respuesta cuando se cuestiona la tolerancia cero a la hora de conducir, y que reeditan un poco la carpeta y salen porque esta polémica... Sí, cada cierto tiempo como Exacto. que vuelve, ya esto ya lo habíamos vivido pre-pandemia seguramente, y bueno, un poco la idea, en realidad las respuestas siguen siendo las mismas, ¿no? Lamentablemente no se termina de creer muchas veces en la evidencia, que es que la ley ha funcionado. La ley, primero, es una ley progresiva, hay que recordar que Uruguay tiene leyes que limitan el consumo de alcohol a la hora de manejar desde hace por lo menos más de 25 años, ha ido progresando, primero fue un 0,8, después un 0,3 y posteriormente un 0,0. Y en definitiva lo que tenemos que entender es que ha funcionado, ha ayudado a que tengamos menos lesionados graves por siniestro de tránsito y menos fallecidos. ¿Cómo se ha medido esto? Porque cada vez que se reedita la polémica aparecen cifras y, por ejemplo, las últimas de UNACEF hablan de que los conductores, de aquellos conductores que participaron en siniestros de tránsito, tenían el 6,2% tenía alcohol en sangre. Y estas cifras para algunos son muy similares a las que se registraban antes del alcohol cero. Sí. Entonces allí se amparan para decir, bueno, pero esto es lo mismo. Lo que hay que entender es que a veces solemos decir que hay un subregistro en Uruguay. ¿Sí? Primero, los fallecidos no le podemos hacer una espirometría. Entonces bien, ahí el que fallece automáticamente, aunque haya consumido alcohol previamente, ya no entra esto de las espirometrías positivas que hacen los cuerpos inspectivos. Y por otro lado, los lesionados graves tampoco, porque muchas veces obviamente es más urgente llevarlo a un centro de salud y tratar de salvarle la vida que en medio de la ruta o en el medio de la ciudad, en ese siniestro que tuvo, hacerle una espirometría. Entonces ahí tenemos como un factor importante. Y lo otro es el control, la fiscalización. Igual que nos pasaba con el COVID, que 2x3 se cuestionaban muchas cifras en Uruguay y afuera, si yo no testeo, si yo no controlo, no fiscalizo, no voy a tener números positivos. Entonces, si a lo largo del país las autoridades, que son en definitiva las personas que encargadas de fiscalizar, como las intendencias o policía caminera, no fiscalizan efectivamente, no voy a tener números positivos y en general el número se mantiene cierto, más o menos igual, pero por estas dos tendencias, digamos. Los números que en general se maneja, esta discrepancia de subregistro, hay un estudio del Hospital de Clínicas que dice que más o menos cerca del 28% de los que ingresan a traumatología tienen relacionamiento con el alcohol, entonces eso ya es un factor importante porque nos está hablando de que hay mucha más gente que entra con siniestros, con lesiones relacionadas con el alcohol, que ese 7% que solo se fiscaliza. Y en general la OMS a nivel mundial estima para Uruguay en el entorno de un 35%
que es más que lo que dio el Hospital de Clínicas, de hecho, de un 35% de siniestros que están relacionados con el alcohol en Uruguay. ¿Y hay manera de comparar eso antes del alcohol cero? En realidad no, porque son siempre estimativos, ¿verdad? Hasta que efectivamente no controlemos el 100%, que es virtualmente imposible, sin duda, no lo podemos saber, pero fundamentalmente una de las cosas que hoy nosotros decíamos es, tenemos que dejar de discutir esto que claramente tiene buenos resultados y la experiencia nos demuestra que ha colaborado para disminuir los siniestros de tránsito, sobre todo los lesionados y los fallecidos, más allá de los siniestros, sino lo importante que es la consecuencia. Dejemos de discutir esta ley y pongámonos a discutir en lo que nos está faltando, que es mayor fiscalización, mejor infraestructura, tener vehículos más seguros, que eso va a colaborar también a lograr disminuir significativamente los Algo números. de lo que decía allí Antía tiene que ver con el contexto, ¿no? También alguna mirada política, pero bueno, es cierto que hace 7 años, digamos que el contexto era diferente y aquí lo que plantea Antía es, dar ese margen de tolerancia para hacer que incluso la ley sea más efectiva. Es decir, bueno, el 0,3 es una advertencia y luego sería así, bueno, esa pena. Eso... Lo que pasa que es difícil. ¿Cuánto es 0,3? Es muy difícil de evaluar. Nadie sabe si es una cerveza. En realidad, 0,3 para un hombre adulto que pesa entre 70 y 80 kilos son 110 mililitros de cerveza, que en realidad es un tercio de una lata. Eso es 0,3 más o menos. Pero es más o menos, porque depende cuánto dormí, cómo dormí, si comí, si no comí, si estaba haciendo un ejercicio físico. Depende si tomé otras cosas en el medio, porque si yo tomé agua, por ejemplo, u otras bebidas, eso va a afectar también cuánto es que me va a dar ese porcentaje. Como es imposible de una persona efectivamente medir cuánto le va a dar, porque no va a saber nunca, incluso para la misma persona. Hoy yo peso 70 kilos, me tomo un tercio de lata de cerveza, me da menos de 0,3 y mañana me da más de 0,3. Entonces, como es imposible medir, lo mejor es claro, si tomé, no manejo. Yo entiendo el discurso que a veces sale de las reuniones y de los cumpleaños o incluso de tener un consumo responsable de alcohol, y la Fundación no está en contra de eso. De vuelta, siempre enfocado en un consumo responsable, que Uruguay tiene una particularidad que no está teniendo un consumo responsable de alcohol, pero más allá de eso, el consumo de alcohol es secundario. Lo que a nosotros nos importa es que después de haber consumido alcohol, no se maneje. Igual que le pedimos a un cirujano que no opere, que no haga una operación de corazón abierto después de haber tomado un whisky, o si yo me subo para irme de vacaciones con mi familia a un avión y veo al piloto brindando, capaz que no me subo a ese avión. Bueno, exactamente lo mismo para cuando conducimos. Algunos estudios que ustedes mismos han encabezado con la Organización Panamericana de la Salud hablan de que ya las primeras graduaciones, el 0,1, 0,2, 0,3, implica afectación de los sentidos, de los reflejos, o sea, podría afectar la forma en la que conducimos. Sí, sin duda. Desde muy bajas concentraciones de alcohol en sangre ya se empiezan a ver los resultados que obviamente para la persona a veces es muy difícil de darse cuenta. Estoy reaccionando más lento, es particularmente complicado, entonces por eso mismo es que es difícil medir cuánto es 0,3 y cuánto tengo o no que tomar, pero además el alcohol es un factor de riesgo en sí mismo que potencia otros factores de riesgo, ¿sí? En seguridad vial nosotros hablamos de factores de riesgo, cosas que hacen que sea más proclive, más fácil tener un siniestro. Claro. El alcohol es uno de ellos que se potencia con la velocidad. Cuando yo manejo alcoholizado tengo más chances de ir más rápido y además de no usar elementos de seguridad, por ejemplo el cinturón de seguridad o los sistemas de retención infantil. Entonces potencio la probabilidad de que el siniestro sea más grave. Y además los siniestros con cualquier contenido de alcohol son en general más graves y más violentos, fundamentalmente por esto, porque no me doy cuenta a qué velocidad voy y termino teniendo siniestros que son realmente graves. Se ha podido, por más que la UNACEP, los datos no son significativos en la variable, pero si uno sigue, por ejemplo, y ustedes seguramente lo hacen, lo que fueron algunos de los accidentes importantes de la primera quincena de enero, aparecía el alcohol allí. Sí, sin duda. El alcohol, de vuelta, está presente mucho más de lo que pensamos. Y también aparecía por lo menos droga en los vehículos, no sabemos si en las personas. Yo sé que UNACEP ha estado haciendo un estudio sobre la presencia de ciertas drogas también, como el alcohol, a la hora de conducir, que es un estudio bastante importante y que sin duda va a ayudar
a trabajar esa otra perspectiva, pero sí, lo que pasa es que lo tenemos totalmente naturalizado y no comprendemos que no importa lo que yo tome, ya me empieza a afectar. Y en los 30 días de enero o 48 días de enero que vamos, como decíamos hoy al principio, hemos tenido siniestros sumamente graves, sumamente violentos, con muchos fallecidos, mucho más de los que sin duda deberíamos aceptar, y el alcohol está presente en bastantes de ellos. ¿Y qué pasa? Usted decía, bueno, la fiscalización. Tenemos entonces una herramienta que no se ha llegado a explotar al 100%. Y no, en general no. Nosotros, el elemento central a la hora del cambio de comportamiento es la fiscalización. Si a mí no me fiscalizan, o yo estoy seguro que no me van a fiscalizar, tiendo a incurrir en inconductas, digamos, ¿sí? Entonces voy más rápido de lo que puedo ir, seguramente tome alcohol si nadie me va a fiscalizar porque creo que no me va a pasar nada, o podría no llegar a usar el cinturón de seguridad. Mucho se soluciona, por ejemplo, con la fiscalización electrónica. Montevideo es el caso paradigmático de Uruguay. Montevideo tiene prácticamente la mitad de fallecidos que el resto del país, y eso se debe fundamentalmente a la fiscalización electrónica, pero la fiscalización electrónica cumple cierta medida, puede evaluar velocidad y los cruces en los semáforos, no va a evaluar el uso del cinturón, no va a evaluar la espirometría positiva. Entonces es fundamental que tanto Policía Caminera como las intendencias desarrollen una fiscalización mucho más efectiva, que a veces el discurso está como, bueno, pero voy a perder votos, por ejemplo, ¿no? O me va a poner en contra a mi propia población porque van a ver, pero en realidad hay que cambiar el discurso y entender de que más allá de la multa, lo que estamos haciendo es tratar de cuidarnos entre todos. Una noche que puede funcionar como ejemplo de una fiscalización fuerte, la de la nostalgia. La de la nostalgia, sin duda. Se anuncia una semana o 2 semanas antes que se va a salir, se entrevista en todos los canales a Policía Caminera, se entrevista a la Intendencia de Montevideo particularmente, pero en las otras también, y en general las espirometrías son muy bajas y los siniestros también. Entonces tenemos que aprender de eso. Si eso funciona, ¿por qué no lo replico todo? No digo que haga el mismo operativo todos los días, pero sí claramente tenemos que tener una mayor fiscalización. O sea, ese sería el escenario ideal donde la fiscalización va de la mano con la normativa, claro, y la información y la conciencia de la gente. Es que si yo no controlo cualquier ley, no particularmente esta, pero si yo no la controlo, no sé si funciona, si no funciona, y en general no va a funcionar. Bien, y es un punto de la fiscalización tecnológica, digamos, que deja por afuera el consumo de alcohol y otras drogas, porque también estamos hablando de otras drogas. Sí, obviamente. Sirve para muchas cosas, sirve para controlar la velocidad, que es un factor de riesgo importante, sirve para ciertos puntos negros que se le llaman en las ciudades, que es donde hay más siniestros, con más lesionados y más fallecidos, pero sirve para eso. La fiscalización en persona, digamos, tiene otras ventajas que lamentablemente a veces no se implementa por parte de las autoridades. Y Tucci, una consulta que le hago y ya nos vamos al panel. ¿Las otras drogas se están fiscalizando? Bueno, en realidad es parte de lo mismo. Yo, de vuelta, UNACEB sé que estuvo realizando un estudio sobre la prevalencia de ciertas drogas, de ciertos psicofármacos a la hora de conducir, pero también UNACEB no fiscaliza. No tiene cuerpo inspectivo, no va a fiscalizar en ningún lado y de hecho tampoco tiene demasiado presupuesto. Es una de las críticas que nosotros siempre acompañamos en ese sentido. Entonces, las que tienen que fiscalizar son las 19 intendencias y Policía Caminera. Esas son las autoridades que tienen que fiscalizar. Bien, nos vamos a ir al panel y ya les traslado también, además de que quieran seguramente consultarle algo al representante de la Fundación Gonzalo Rodríguez, desde el punto de vista político, se ha dicho que estas declaraciones de Antía son irresponsables. Olivera, ¿cómo está? Sí, yo creo que sí, que son irresponsables y además tampoco se entiende mucho el sentido político de hablar de esto cuando arriba del 80% de la población adhiere y apoya la medida de la tolerancia cero en el alcohol. Y esa medición es robusta, es homogénea en todos los partidos. O sea, esta es una medida que vino desde el sistema político, es cierto que Tabaré Vázquez tuvo un liderazgo al respecto, pero que fue abrazada por la sociedad. Y hay otra irresponsabilidad en lo que transmite Antía, que es más vinculada al consumo de alcohol, que es como que si el alcohol no está presente, entonces la relación familiar o el encuentro familiar
o la fiesta no es completa, ¿sí? Yo creo que en ese sentido estuvo muy bien el ministro Salinas en marcarle los errores conceptuales y además en la cantidad de estrategias muy concretas, del chofer designado, del tomar taxi, Uber, bueno, la cantidad de opciones que hay, si me voy a una bodega, alquilar una van para ir en grupo, o sea, hay un montón de opciones para tener consumo responsable. Y lo otro que bien marcaba el entrevistado, que estas políticas, más allá de opiniones o olfateos o talenteos, tienen que basarse en evidencia. Y la evidencia es muy contundente. O sea, el antes y el después de la medida en el 2015-2016. Acá hay un artículo de la revista médica uruguaya de los investigadores Alessandrini y Lambroschini que son muy contundentes en que se siguió vendiendo la misma cantidad de litros de alcohol por año, pero sin embargo la siniestralidad bajó y en particular bajó el impacto en motociclistas, que vaya que es uno de los asuntos más dramáticos en Uruguay. Bien, ¿esas cifras puedo ampliarlas? Sí, en realidad es justamente eso, porque un discurso que 2x3 se hace es, bueno, cuidemos a la industria, digamos, ¿no? Pero en realidad lo que se ha visto a nivel de estudios es que los gustos de los consumidores han ido variando y han ido dejando de tomar ciertas bebidas, por ejemplo el vino, y han empezado a tomar otras bebidas, por ejemplo el whisky importado o las cervezas. Entonces, en realidad la venta de alcoholes en Uruguay se mantiene relativamente estable, de hecho tiene hasta ciertas subidas en determinado momento, pero a partir de la fiscalización de la ley, que es enero del 2017, los lesionados en los siniestros empiezan a bajar. Entonces, no hay una correlación entre la cantidad de litros vendidos de alcohol y los fallecidos, sino que se mantienen los litros vendidos, pero la gente no toma a la hora de manejar. Bien. Y una muy cortita adicional que este estudio recoge, que la venta de aguas y gaseosas y bebidas saborizadas sin alcohol aumentó en estos años. O sea que el impacto económico puede ser positivo por ese otro lado. Claro, sin duda. Bien. ¿Fernando? Bueno, quien quiera argumentar a favor tiene una batería y quien quiera matizar y tener también hay otra mayoría. Y yo creo que acá, obviamente que uno puede entender, de repente las declaraciones no son las más felices, pero puede entender la inquietud de Antía en un departamento como Maldonado, con fiestas, reuniones, y uno puede entender la postura de Botana, por ejemplo, también un departamento fronterizo con mucho consumo, y tratar de contemplar el tema salud y todo también con actividad social. Entonces, también depende de quién argumente, de quién lo proponga, de quién lo impulse, eventualmente puede haber matices. Y ninguno, para mí, tiene el 100% de la razón. Ninguno tiene el 100% de la razón. Dicho esto, obviamente que el alcohol y la conducción no se llevan bien, seguro que no se llevan bien. Pero tampoco se lleva bien la conducción y las drogas. Y no las drogas comunes, cocaína, marihuana. Hoy circulan 800 drogas, ¿no? Ácidos, cristales, pastillas, no sé, una gama amplísima. Y todas eventualmente, algunas se podrán controlar y otras no las controla nadie. Tampoco se controlan los fármacos. Si tomás depresores del sistema nervioso o estimulantes del sistema nervioso que eventualmente te pueden generar también cierta distorsión, que es lo que hace el alcohol, ¿no? El alcohol creo que deprime el sistema nervioso central y bajan la funcionalidad, pero hay otros fármacos recetados y todo que también que provocan, no sé si exactamente lo mismo, pero que van en esa entidad. También hay vehículos en mal estado que no deberían funcionar. Muchas veces fallas mecánicas generan accidentes. También hay un uso indiscriminado del celular, que a veces no tomaste nada, pero vas con el celular y te pegas la piña. O vas con el celular y encima tomaste, los riesgos son mucho mayores. Por supuesto, todo eso también está. Entonces, la cruzada contra el alcohol está bien. Yo no la voy a discutir si 0,3, 0,2. Creo que el argumento es imposible medirte cuánto tomé. Si tomé y me dio 0,3, 0,2, 0,4, entonces si vas a manejar mejor no tomar. También me parece que a mí personalmente, ¿no? Las disposiciones así radicales impuestas, me parece que, o sea, yo no estoy 100% a favor de eso. Creo que es mejor apelar a la educación y a la autodeterminación individual y no a los lineazos del Estado de lo que tenés que hacer y lo que podés hacer y no.
Sin embargo, yo estoy cómodo con esta medida porque creo que como dijo el ministro, la sociedad ha resuelto esto, el conductor designado, el Uber. Pero quiero decir que yo no tengo una posición definida en cuanto a si el 0,3 puede afectar o no, o si levantar esa restricción al 0,3 pudiera generar situaciones más dramáticas de las que está. Y lo que sí digo, lo que acabas de señalar vos, que es muy difícil de autocontrolarse, decir cuánto tengo, 0,2, 0,3, 0,4, cuánto puedo, cuánto no puedo. ¿En qué momento? Aparte, depende de una cantidad de cosas. Al momento, que aparte, ¿en qué momento? Bueno, es lo mismo cuando consumí el alcohol que 1 hora o 2 horas después. No, bueno, por eso. Yo creo que eso es así. Entonces, visto en estas condiciones, decir, bueno, mirá, haz lo que quieras, pero si te agarran te van a matar. Te van a matar en el sentido figurado, ¿no? Te van a matar con una multa o te van a sancionar o te van a sacar la libreta. Pero haz lo que quieras, no está prohibido. Vos hacelo. Pero si vas conduciendo en forma de riesgo o generando alguna cosa, y bueno, porque si vos vas conduciendo con un estimulante y vas con el sistema nervioso acelerado y cosas, y nadie te va a hacer nada, es lo mismo, es la misma lógica. Ahora, si vas con el estimulante del sistema nervioso alterado y vas conduciendo como un loco, entonces te van a hacer. ¿Por qué no ese mismo principio para el alcohol? Y sin embargo, no se prohíben ningún otro tipo de sustancia, porque no está prohibido como el alcohol, y funciona. Y en este caso, para el alcohol está prohibido. Lo que quiero decir es que me parece que la cruzada contra el alcohol es una cruzada importante, pero es una partecita del problema. Es una partecita del problema. Esto fue, Tabaré Vázquez prohibió el tabaco y funcionó, y después atrás viene y prohíbe el alcohol y funciona, y atrás te van a prohibir la sal porque funciona, y atrás te van a prohibir, pará. Y la libertad responsable y la libertad individual, pará. Bien. Si tomo alcohol y tengo una conducta de riesgo, bueno, toma todas las medidas que quiera, pero si tomo 0,3, 0,2, o no voy borracho y manejo, y bueno, si tengo una conducta responsable, no tenés por qué prohibirme. Al regreso debatimos esto que estás planteando, ¿no? Bueno, hacerse responsable y qué consecuencias implica, en este caso, esa libertad responsable que tú planteás. Pausa y ya regresamos.